algo que les gustaría rever de los días anteriores. De las clases anteriores, no sé si han podido... No, acá dice Franco que por el momento no. Bueno, no sé, Noelia, bueno. Vamos a hacer un breve repasito. Nosotros hoy vamos a seguir con las superficies cuádricas. Las superficies cuádricas son tipos de superficies. Recuerden que nosotros, el primer tema que nosotros vimos eran secciones cónicas, que es cuando dos superficies se encuentran, dejan una línea. Cuando una de las superficies es un cono y la otra superficie un plano, se cortan entre sí según la inclinación que tenga el plano, como lo va intersectando, aparecía la circunferencia, la elipse, la hipérbola, la parábola, que son todas líneas en un plano. Después de ver todos esos temas, empezamos a ver las superficies. Superficies, primero veíamos el plano, que tiene una directriz, que es una recta, y la generatriz otra recta. Cuando lo desplazamos, genera un plano. Vimos la ecuación general, la ecuación segmentaria, que tenían la particularidad que algunas podían estar expresadas como fracciones, pero siempre estaban las variables elevadas a la potencia 1, o sea, no tenían potencia. Después empezamos a ver, en la clase pasada, las llamadas superficies cuádricas. Las cuádricas, partiendo de una sección cónica, circunferencia, elipse, vimos en la clase pasada, si la hacíamos rotar, por ejemplo, sobre alguno de sus ejes, aparecía en una superficie. Esa superficie, nosotros tomábamos solamente la superficie. Digamos, si tenemos una pelota, un globo, solamente la fina película que lo recubre, los puntos que componen esa superficie. Entonces, esos puntos que componen esa superficie, por ejemplo, una superficie esférica, para tratar nosotros con puntos, los puntos recuerden que en el espacio tienen 3 coordenadas, en X, en Y y en Z. Entonces, estas superficies nosotros las podemos ver siempre en un sistema de coordenadas cartesianas. O sea, tenemos los 3 ejes, si los tomamos de A2 a los ejes determinan planos, entonces tenemos 3 ejes que nos determinan, si los tomamos de A2, 3 planos coordenados. Nos dividen el espacio en octantes, y en ese espacio, que lo tenemos de esa manera referenciado, podemos ubicar diferentes superficies. La superficie esférica, imaginemos una pompa de jabón, ¿no es cierto? Una burbuja, que puede andar por cualquier parte del espacio y nosotros la vamos a referenciar con el sistema de ejes. Si trabajamos con una elipse que la hacemos rotar sobre alguno de sus ejes, de sus 2 ejes, el mayor o el menor, vamos a obtener formas, superficies, como si fueran, habíamos dicho, una pelota de rugby, pueden ser más alargadas, más redondeadas, otras como un plato volador, una lenteja. Si la hacemos girar alrededor de su semieje, del eje menor, va a tomar esa forma. Si la hacemos girar sobre el eje mayor, tomará una forma más de una pelota de rugby, una aceituna, lo que ustedes imaginen. Entonces, esas superficies generaban, al girar, un elipsoide. Nosotros vimos el caso de la ópera de Beijing, y también en China un hotel, el Kempinski Sunrise. Bueno, ahora vamos a entrar, esas dos que vimos estaban generadas por una circunferencia y una elipse que son cónicas, que son cerradas. Entonces podemos determinar una porción de plano que quede encerrada por la sección cónica, que por esa línea. Y entonces así determinar las trazas cuando las obtenemos el elipsoide o la superficie esférica. Ahora vamos a ver
superficies que se generan en el espacio a partir de secciones cónicas que no están cerradas, como por ejemplo el tema de hoy, que es el hiperboloide. Antes de eso, porque esta mañana les dije, porque un alumno había preguntado por privado, cuando tenemos una superficie, yo por ejemplo acá tengo una botellita, imaginemos la superficie, no vamos a estudiar esta está compuesta por diferentes partes de otras superficies, pero suponiendo que fuera esto, la película que conforma la superficie de esta botella en el espacio. Les quería saber ahí si ven un poco mejor. Supongamos que el centro de esto está ubicado... Se ve bien. ¿Se ve bien ahí? Bueno, gracias, Gustavo. Estamos acá con el... Lo hacemos girar por uno de sus semiejes. Nosotros vamos a ver, cuando esto gire, ahí ustedes van a ver la tapa, después va cambiando de posición hasta quedar totalmente tapa abajo la botella. Ahí ven la base. Va cambiando a medida que gira, va cambiando la forma. Si lo giro con este otro eje, por ejemplo, donde tengo mis dedos, ustedes verían siempre la misma forma de la botella, pero estaría primero vertical, después acostada con la tapa hacia la derecha, después tapa abajo, después va girando hacia la izquierda, y de nuevo viene para arriba. O sea, va cambiando. Ahora fíjense que si lo hago girar por este tercer eje, el eje vertical, ustedes no notarían ningún cambio, salvo el de la etiqueta, pero la silueta que se refleja no cambia para nada. Yo la estoy haciendo girar ahora. Entonces, cuando eso ocurre, podemos decir que esta superficie es de rotación y rota alrededor del eje vertical. Alrededor de ese eje está girando y no cambia, por más que yo le gire, tiene siempre la misma, produce siempre la misma silueta. De revolución. De revolución, exactamente. Entonces, eso lo pueden aplicar tanto para los elipsoides como para los hiperboloides. Cuando yo, supongamos, a ver, espérenme un segundo, no se vayan, ahí vengo. Acá está. Este es un frasco de crema. Fíjense que si yo hago lo mismo, acá yo le veo una cosa y a medida que lo voy girando, ahí va a quedar más delgado. Acá queda más fino, más grueso y vuelve a ser así. Este no es de revolución. Si nos fijamos en la base, es una elipse. Y la base de la otra botellita que yo tenía por acá es circular. Toda sección que nosotros hagamos perpendicular al eje vertical van a aparecer circunferencias. En esta botella, si yo lo corto con planos perpendiculares al eje, van a aparecer elipses. Entonces, esto así no es de rotación, así no es de rotación y así tampoco es de rotación, porque siempre se ve algo diferente. Para ser de rotación, tendría que mantener siempre la misma silueta. De revolución. De revolución, perdón. De revolución. Podemos rotar sobre el eje y obtenemos de revolución. Bueno, dicho esto, entonces vamos a pasar. La pregunta concreta que me hicieron es, por ejemplo, una pelota de rugby. Si yo pusiera un dedo índice en cada extremo de la pelota y lo hago girar rápidamente, ustedes siempre verían la misma forma. Entonces sería de revolución. Si la pelota estuviese levemente desinflada, seguiría siendo un elipsoide, podemos asimilarlo a un elipsoide, pero en algún sentido estaría más achatada y si yo eso lo giro lo vería más alto. Entonces, esos elipsoides son los que
no son de revolución y se caracterizan por tener los tres denominadores de la ecuación, son todos diferentes. Para que haya que sea de revolución, tiene que haber dos, por lo menos, dos denominados, dos, no puede haber más, tienen que ser dos iguales y un tercero diferente. Dicho esto, vamos a pasar a ver el tema del día especialmente. Yo le voy a ver, un segundo, ya aquí y aquí. Estamos presentando para todos, pero no, ustedes no ven algo, ¿no? No ven. Sí, ahora se ve. Yo todavía no veo. Bueno, todavía no, pero ya al menos... Ahí vino, aparece. No, ahí está, ahora sí. No, ahora se fue. No, ahí Bueno. está. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora. Parece un guiño. Y bueno, a ver, ahí lo vamos a poner más grande, más grande. Está medio lento. Bueno, hiperboloide. ¿Recuerdan lo que era una hipérbola? Que era una de las secciones cónicas. Y si esa hipérbola nosotros la hacemos girar, la hipérbola tenía dos ejes. Un eje real, que es el que pasaba por los vértices y tenía los focos, y un eje imaginario que pasaba entre las dos curvas que se aproximaban. Por el centro pasaba el eje imaginario. Según si lo haga girar por un eje o por otro, voy a obtener dos tipos de hiperboloides. Si lo hacemos girar alrededor del eje imaginario, se produce el hiperboloide de una hoja. Y acá vamos a ver algunos ejemplos. No los vemos nada. No quiere, perdón. Ahí. Bueno. Este sería el hiperboloide de una hoja. Si ustedes ven acá la marca donde termina, esta línea donde yo estoy pasando la punta de la flecha, acá en el dibujo verde, y esta otra de acá, constituyen una hipérbola. ¿Sí? Es solo esas dos líneas. Están en un plano. Si por el eje rojo, el que está pasando por adentro, aquí, yo lo hiciera girar, obtendría muy rápido, ustedes verían una forma parecida a esta que está acá. Acá, a los fines de graficarlo y de que el dibujo sea más fácil y entendible, nosotros le ponemos un límite, lo dejamos de dibujar acá y acá. Pero en realidad esto se sigue abriendo hasta el infinito para un lado y hasta el infinito para el otro lado. Nosotros lo cortamos ahí. Tenemos el centro, que es en la parte donde se angosta más la parte de acá. Esta circunferencia o elipse se empieza a achicar a medida que llegamos hasta el centro, y después de un punto, cuando llegamos exactamente al centro, comienzan a agrandarse hacia la otra parte, hacia la otra dirección. Entonces, aquí, en esta parte, en el centro, llamamos que es la garganta, que es la parte más angosta. Si está centrado, digamos, ahí donde se cortan los tres ejes, podemos decir. Cortamos los tres ejes. Para ver la ecuación de esto, miren, tenemos acá la ecuación de una hipérbola, no sé si recuerdan, tenían dos términos con dos variables porque estaba en el plano, entonces una llamamos X y otra Y, una con signo positivo y otra con signo negativo. Podían cambiar, ser negativa la X y positiva la Y, según si era vertical o horizontal la hipérbola. Bueno, ahora se agrega un tercer término, el término que contiene la variable Z, y el semieje lo llamamos C.
sigue siendo todo igual a 1 y todos los numeradores y denominadores están al cuadrado. La única diferencia que tenemos con el elipsoide que vimos en la clase pasada es que en el otro los 3 eran positivos y acá hay uno que es negativo. Cualquiera de los 3 puede ser negativo, pero tiene que haber solo uno negativo. El negativo es el que está, es el término que lleva la variable que indica el eje que pasa por el centro, el eje que nunca es tocado por la superficie, porque como ustedes ven acá, este eje lo corta la superficie. El eje este que viene por aquí es cortado en este punto y en otro punto que está acá atrás que no vemos. Este lo corta aquí y en otro que está abajo. En cambio, el eje rojo pasa por adentro, bien por el centro, y sigue y no es intersectado por la superficie. Ese eje que no es tocado por la superficie es el que va negativo. Entonces, la fórmula parte de la hipérbola, pero tiene 3 dimensiones. Esta superficie no corta al eje cuya variable se encuentra afectada al signo negativo. Yo ahora estoy leyendo lo que les dije antes, ¿no? Bien. Fíjense acá en este dibujito de acá abajo, se alcanza a ver, tenemos uno en forma vertical, el eje que no es tocado por la superficie que pasa por el centro es el eje Z. Entonces, Z va a estar con signo negativo. Fíjense acá, está con signo negativo Z. En este caso era X. Deducimos que el que está en rojo es el eje X. El eje X en este dibujo de abajo y el eje Y es cortado por la superficie en un punto. En un punto para el lado positivo y en igual cantidad de unidades hacia el lado negativo hay otro corte. Lo mismo pasa con el eje X. Corta aquí debajo de esta flecha grande y del otro lado que no podemos ver. Bien. Si nosotros a los ejes coordenados los tomamos de a 2, se van a ir formando planos. Por ejemplo, si tomo el eje X con el eje Y, me determinan un plano. Fíjense acá. Un plano que está en color gris. Y intersecta a toda la superficie, al hiperboloide, el plano XY por la mitad, y cuando lo corta, nosotros acá, fíjense, el que va por el medio y no toca para nada la superficie es el eje X. Por lo tanto, la ecuación de este hiperboloide tendría que ser X negativo y Z positivo, porque corta Z y corta ahí. Entonces, este hiperboloide de acá arriba pondremos el signo negativo acá adelante de la fracción que contiene la variable X y un positivo donde está Z sobre C. Entonces, en este caso, fíjense, cuando quiero saber cuál es la traza en el plano XY, yo sé que en ese punto del plano XY, Z vale 0. Si Z vale 0, esto se anula y me queda, recuerden el signo negativo que debería estar acá adelante, me queda esto que vemos acá. Menos X sobre A más Y, todo al cuadrado, más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. O sea, es la ecuación de una hipérbola. Y fíjense que acá está marcada, en color más fuerte, queda marcado sobre el plano XY esta forma que es una hipérbola. Yo lo puedo extender y también podría extender el hiperboloide en ambas direcciones, todo lo que yo quiera. Y nunca cortará el eje X. Siempre irá el eje X por el centro de la superficie. Si nos vamos a la traza, por ejemplo, XZ, la cortamos acá con el XZ, que el plano está en forma vertical porque contiene a Z y contiene al eje X. Fíjense que también deja marcado una hipérbola.
Las ramas están más juntas, más próximas, si la comparamos con esta de aquí. Es otra hipérbola con otros valores, pero si nosotros volvemos a la ecuación, recuerden con el signo negativo acá, y tomo x con z, me va a quedar esta ecuación que tenemos aquí, en la cual el término que contiene x sigue negativo y z positivo. Es la ecuación de una hipérbola diferente a esta. Esta es otra hipérbola, está en otro plano y está más próxima sus ramas. Si nos vamos al plano ZX, perdón, sí, ZI, este es el plano que contiene los dos ejes, el eje X se hace 0 acá. Y fíjense que me quedan los dos términos que eran positivos. El que se elimina es X, que era el que tenía la variable negativa. Y me queda que la ecuación de una elipse. En el caso de que B y C tuvieran el mismo valor, ahí yo lo podría pasar al otro miembro, saco denominador común, lo paso al otro miembro, y me queda la ecuación de una circunferencia. En ese caso podemos hablar que el hiperboloide es de revolución y revoluciona, rota alrededor del eje X. Esta que está acá marcada es la elipse de la garganta, donde están los ejes. Es la traza con el plano ZI. Si yo corto con planos paralelo a este plano hacia el sentido positivo de X o decreciendo en sentido negativo, a medida que me voy alejando, voy a obtener elipses. Los cortes van a dejar marcas que son elipses cada vez más grandes a medida que me alejo del centro. La más pequeña es la de garganta, la que está aquí. Lo mismo pasaría si fueran circunferencias. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de hiperboloides. Catedral de Brasilia, de Niemeyer, una torre en el Port Kobe en Japón, las torres de control, muy usado en torres de control y en tanques de agua. Esto es en el aeropuerto del Prat de Barcelona. También es usado como chimeneas. Recuerden las que están ahí casi al frente de la isla de los Patos, en la costanera, se ven de una central termoeléctrica, la de la central nuclear de los Simpson. Son todos hiperboloides. Una forma muy utilizada. Se puede usar, fíjense, yo les dije, el hiperboloide continúa hasta el infinito. En este caso voy a usar el rojo para abajo y para arriba. Se toma una parte, la parte que al arquitecto, al que lo diseña, le interesa. En este caso tomó una parte mayor de la garganta para abajo y una parte menor de la garganta para arriba. Podemos tomar solo la mitad, pero responde a la ecuación de un hiperboloide. En la primera presentación que vimos de que sale Sagrada Familia, utilizan solo la mitad. Gaudí en alguna parte ha utilizado solamente la mitad de los hiperboloides. No por eso dejan de ser un hiperboloide. Bueno, aquí tenemos uno, por ejemplo, en forma horizontal. Es un puente que une dos edificios, un puente túnel, un puente vidriado, techado, en Manchester. Vamos a hacer un ejercicio con este modelito que tenemos acá. Bueno, para eso necesitamos datos. Los datos que tenemos son, este puente tiene un largo de 16 metros. Nosotros le hemos puesto valores que sean sencillos para trabajar, ¿no? No necesariamente coinciden con la realidad.
Decimos, este puente tiene 16 metros de largo. El diámetro de la garganta, o sea, en la parte más pequeñita, acá justo al medio, tiene 6 metros de diámetro. Se desarrolla alrededor del eje Y, o sea que el eje Y no lo toca nunca. Ya me está diciendo que la fracción que contenga en la ecuación al eje Y va a ser la que va negativa y las otras dos positivas. Y dice que su centro coincide con el centro de coordenadas cartesianas. O sea, el centro está ubicado en el centro del sistema. O sea, no hay H, K, J, no hay nada de eso. No está desplazado, está ubicado en el centro. Entonces, también me da como dato que este punto, que tiene coordenadas 4,5, 8, 4,5, pertenece a esta superficie. Entonces, con estos datos se pide determinar la ecuación de la cuádrica y calcular el área acá en la pared del edificio. Entonces, voy a determinar qué radio tiene esta sección acá con la pared. Vamos a ver si es circular, si es una circunferencia o es una elipse. Y en base a eso vamos a calcular qué área encierra esta parte. Bien. Vamos a trabajar entonces. Como se trata de un hiperboloide de una hoja, va a tener dos términos positivos y uno negativo. Y ya sé, por lo que me está anunciando acá al comienzo, que el que negativo va a ser el que tenga el eje Y. Dice que es de revolución. Entonces, acá la sección esta, todas las secciones transversales al eje Y, digamos, en el plano ZX o paralelos, van a ser circunferencias. Acá, fíjense, están marcadas algunas para marcando la estructura del puente. Son circunferencias. Entonces, es de revolución. Y con eso, al ser de revolución, yo sé que del centro para acá hay lo mismo que del centro para arriba o para abajo, porque es igual. Si el diámetro es de 6, el radio será de 3. Entonces, el eje Y pasa por el centro, hacia arriba y abajo tenemos el Z, y en sentido transversal vamos a tener el X. Entonces, la variable, el semieje sobre el eje X va a valer 3. Sobre el eje Z va a valer 3. Y nos queda determinar cuánto vale el que va sobre el eje Y, que no lo corta, no tiene un valor fácil de observar, pero es lo que me da la curvatura de las ramas. Cuán curvado o cuán recto está. Bueno, entonces, vamos a ir construyendo la ecuación, ya tenemos muchos elementos, fíjense. Le voy a poner negativo al que tiene la variable Y. Después voy a poner X y Z igual a 1, porque siempre tiene que estar igual a 1. Todos los denominadores y todos los numeradores están al cuadrado, y voy a empezar a reemplazar. Dijimos que el semieje que está sobre el eje X valía 3 al cuadrado. Como es de revolución, en el plano XZ, la que está abajo de la variable Z, también estará al cuadrado. B no lo conozco. Pero, para conocer eso, esta es la ecuación de cualquier punto. Como yo sé que el punto P pertenece a la superficie, voy a usar sus coordenadas X y Z y las voy a poner en la ecuación. Y la ecuación se tiene que cumplir porque pertenece a la superficie. Entonces, donde va X lo reemplazo por 4,5, donde va Z 4,5 y donde va Y por 8. Opero y resuelvo y me va a quedar
Ujú. Voy pasando 4,5 al cuadrado sobre 3 al cuadrado al otro miembro. Me queda menos 8 al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1 menos 4,5 al cuadrado sobre 3 cuadrado menos 4,5 al cuadrado sobre 3 cuadrado. Operando todo esto, fíjense que acá son todos números, no tengo ninguna variable, puedo resolver y me va a dar que es igual a menos 3,5. Lo multiplico por b al cuadrado, o sea, b cuadrado que está como divisor pasa como factor, y me queda esta ecuación de acá. De esta ecuación, si yo paso menos 3,5, que está como factor, como divisor del menos 8 al cuadrado, puedo operar y encontrar que b cuadrado es igual a menos 64 sobre 3,5. Opero, me va a dar un resultado que es 18,2857, aplicándole la raíz cuadrada, o sea, este cuadrado pasa como raíz al otro miembro, y me da el valor de b. Obteniendo el valor de b, que en este caso es un valor el más difícil de encontrar porque no se grafica, pero lo necesito para que me dé la curvatura, entonces en este caso uso este valor y lo pongo acá, ya encontré el valor de b. Tengo el de a, tengo el de b, tengo el de c, y acá pongo x y z, que son las variables. Los infinitos puntos de la superficie yo los puedo poner aquí. Un punto en el espacio, yo pongo sus valores aquí. Si se cumple que operando esto me da igual a 1, es un punto del hiperboloide. Si no se da, no lo es. Acá, ojo con esto. Fíjense esta nube que hay acá. Dice menos 8 al cuadrado es igual a menos 3,5 al cuadrado por b cuadrado. Menos 8 al cuadrado no es igual a menos 8, todo entre paréntesis, incluyendo el cuadrado. No es el valor de 8 al cuadrado con signo negativo. Es menos 8 por menos 8. O puede ser menos 1 por 8 al cuadrado. Nos quedaría menos 64. Fíjense acá. Menos 8 al cuadrado es igual a más 64. Obtendríamos un resultado que nos daría diferente con el signo. Sí. Disculpa, Ale, creo que ahí está mal puesto el paréntesis. Sería el menos 8 entre paréntesis. Menos 8 entre paréntesis y no el... Y el cuadrado. Y eso sí da más 64. Cuando a menos 8 cualquier número elevado al cuadrado siempre va a dar positivo. Acá va el... Ahí está. Bueno, eso tengan especial atención. Ahí tengo el valor, bueno. Disculpa, volvé atrás porque no me fijé quién era. Franco. Franco dice, no entendí eso, profe, ¿lo puedo explicar otra vez? ¿Qué sería eso? Lo del cuadrado. Te sugiero borrar el paréntesis y ponerlo... Bueno, mirá, 8 al cuadrado, menos 8 al cuadrado, no es igual, digamos, si el cuadrado está por fuera, si nosotros resolvemos el cuadrado de 8 y ponerle el signo negativo, o es menos 8 por menos 8. Lo correcto es menos 8 por menos 8. Eso nos va a dar 64. Acá está mal puesto el paréntesis. Es menos 8 al cuadrado. Que vale decir es menos 8 por menos 8. ¿Está claro? No es 8 al cuadrado con el signo negativo, manteniendo el signo negativo. No sé si quedó claro, Franco. Sí, O sea, ahí dice que entendió y las chicas también le estuvieron ayudando en el... O sea, por lo que mensaje. elevo al cuadrado es el número con su signo.
No dejen el signo afuera. Es el número con su signo elevado al cuadrado. Ahí dice Franco que sí, que quedó claro, que muchas gracias. Bueno, bien. Volvemos al ejercicio. Volvemos al ejercicio, ya encontramos la ecuación. Esta es la ecuación. Me tienen que quedar las 3 variables arriba y tengo que encontrar los 3 denominadores. Recuerden que acá es lo mismo poner 9 que 3 al cuadrado. Es una expresión del mismo número. Si yo acá les pongo 9 o 4, 16 o 5.828.000, ¿y cuál es el semieje? Tengo que aplicar raíz. Aplico raíz cuadrada y me va a dar lo mismo 9 que 3 al cuadrado. Puede estar resuelto este cuadrado. La ecuación es válida igual y está bien. Bueno, entonces, ahora me pedían que encuentre cuál sería la superficie encerrada aquí. Para conocer eso, ¿qué tenemos que hacer? Yo sé que la distancia de todo el túnel es de 8, de 16, perdón. Entonces, del centro para aquí va a haber 8 y del centro para aquí va a valer 8. Entonces, en I, yo me desplazo 8 unidades para un lado u 8 unidades para el otro. Entonces, yo sé que todos los puntos que estén en la pared del edificio van a tener un I igual a 8. Puede ser también menos 8. Cuando le eleve el cuadrado voy a obtener el mismo resultado, porque si se fijan en este caso, yo me estoy desplazando hacia la izquierda, donde habitualmente ponemos los valores negativos. Se supone que del otro lado también vamos a tener una circunferencia igual, si es simétrico. Entonces, yo reemplazo el valor de I por 8 o por menos 8, el que más les guste, y les va a dar 64. Me va a quedar 64 sobre menos 4, 27, 61 al cuadrado, pero esto me va a dar un número. Este número yo lo puedo pasar al otro miembro. En este caso, primero pasamos toda la fracción, poniéndole 8 acá, reemplazando I por 8, decimos 1 más 8 al cuadrado sobre 4,2761 al cuadrado. Esto yo lo puedo resolver y me da un valor, este valor que tenemos acá. Acá tenemos, fíjense, dos fracciones con el mismo denominador. Puedo sacar denominador común. Puedo poner x cuadrado más z cuadrado sobre 9, o 3 al cuadrado, como quieran. Ese 9, 3 al cuadrado, está dividiendo a todo el miembro de la igualdad, entonces puedo pasarlo multiplicando al otro miembro. Y me quedaría esto que está acá. X cuadrado más z cuadrado es igual a 9, que viene de acá, de este denominador que pasa al otro lado, por 4,5001. Eso me va a dar esto. ¿Qué es esto que acabo de obtener acá? Aquí va a ser igual. Fíjense, esto que tenemos aquí es la ecuación de una circunferencia que x cuadrado más z cuadrado es igual al radio al cuadrado. Si este es el radio al cuadrado, que es 40,5009, si yo le aplico raíz, me va a dar un radio de 6,3640. ¿Está claro hasta acá? De esta manera yo obtengo el radio de la circunferencia que está en este plano acá, plano de la pared. Si tengo el radio para calcular la superficie que encierra esto, aquí, solo tengo que hacer la fórmula del círculo, que es pi por el radio al cuadrado, operando 6 por 6,
6,36 me va a dar 36 multiplicado por pi. El resultado está bien, pero faltó poner el cuadrado del 6,36. École, me parece que iba por acá, ahí en este puntito un cuadradito. Entonces, pi por radio al cuadrado. Esto al cuadrado multiplicado por pi me da esta medida en metros. Si yo lo veo con el tamaño de una persona, me parece que no tiene 127 metros cuadrados. Pero recuerden que son cifras que le hemos puesto a los fines de desarrollar este ejercicio. Bueno, así trabajamos para resolver ejercicios con hiperboloides. Este es un ejercicio típico. O sea, si yo me voy para atrás, fíjense que construimos la ecuación. Si me falta un dato en la ecuación, me dan un punto, reemplazo las variables por las variables del punto que pertenece, y ahí obtengo si me falta alguno de los denominadores. Generalmente el que está negativo es el más difícil de conseguir. Una vez tenida la ecuación, directamente puedo moverme y obtener trazas en un sentido o trazas con otros planos, por ejemplo, con algún plano que contenga el eje Z, un plano, por ejemplo, vertical, o planos paralelos. Ese es un ejercicio típico de hiperboloide. Ahora vamos a ver, por ejemplo, otro hiperboloide que tiene esta ecuación. Fíjense. La variable x está con antecede un signo positivo. Z también. Variable y negativa. O sea, va a tener una estructura similar al que vimos recién, el del puente. Nos piden determinar los puntos de intersección con los ejes coordenados. Fíjense, no, acá no tenemos. Pin. Quiero ir un poquito para arriba, perdón. Acá, fíjense dónde la superficie corta, por ejemplo, acá donde está la B, donde está la C, donde corta a cada uno de los planos coordenados. Eso es lo que nos están pidiendo que encontremos. Vamos, acá está. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá dice, con el plano coordenado, dice, sabemos que este que está acá, que contiene al eje Y, no se corta nunca, pasa por adentro. Pasa por adentro y nunca lo toca. Entonces, este no deja traza, el que tiene el signo negativo. Fíjense que la estructura es x cuadrado sobre 4. 4 es una forma de decir, lo podemos decir de otra manera, 2 al cuadrado. O sea que el semieje A vale 2. O sea que sobre el eje X va a cortar en un punto 2 unidades hacia el lado positivo y 2 unidades hacia el lado negativo de X. Fíjense que con Z, acá dice 9 como denominador. Entonces, 9 es lo mismo que 3 al cuadrado. El eje sería 3. Lo mismo, en eje Z hacia arriba, del origen me muevo 3 unidades, ahí va a cortar, y del origen 3 unidades para abajo hacia el lado negativo, en Z igual a menos 3, va a cortar. Cuando me piden los puntos, recuerden que los puntos siempre los anotamos con un paréntesis y separado
las tres coordenadas por puntos y comas. Entonces, vamos a poner, ahí está, miren, qué bien, apareció el punto. Entonces, con la X, con el eje X, se van a cortar en 2, punto y coma, 0, punto y coma, 0, porque las otras coordenadas son 0, y en menos 2, punto y coma, 0, punto y coma, 0. Con el eje Y no hay intersección, porque pasa por adentro de la superficie. Y con el eje Z, corta en 0, punto y coma, 0, punto y coma, 3, y en 0, punto y coma, 0, punto y coma, menos 3. Fíjense que este está puesto al final, en la tercera posición, este está al primero, y con Y no hay intersección. Entonces, ahí tenemos los puntos donde la superficie corta a los ejes coordenados. Ahora podemos ver también qué figura marca. Si tomamos los ejes de A2, tenemos un plano. ¿Qué pasa con la intersección con los planos coordenados? Entonces, esta es la ecuación. No tomemos Z. Supongamos que Z, digamos, tomemos el eje X y el eje Y. Si nos manejamos con el plano X y Y, Z vale 0. Entonces, si Z vale 0, 0 al cuadrado es 0, dividido 9, esto se anula. Y me quedan estos dos términos que tenemos acá. Es la ecuación de que cuando uno es positivo, el primero, y otro es negativo. Es la ecuación de una hipérbola. Aquí está. Entonces, en el plano XY queda marcada la traza con la superficie, que es una hipérbola. Dicen, no es lo mismo que... No, si fuera positivo, quedaría una circunferencia de radio 2. Porque es 2 al cuadrado, es 4, hermano. Entonces, fíjense que aquí nos queda uno positivo y uno negativo. Después voy a tomar el IZ, uno negativo, otro positivo. Va a ser otra hipérbola. Y cuando estoy en el plano XZ, X y Z, los dos son positivos y A y los denominadores son diferentes. A es diferente de B, 4 y 9. O sea, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. ¿Qué sería esto? En este caso, ¿qué curva, qué sección cónica en el plano tiene la ecuación? Eliminando esto, me quedan los dos positivos y todos elevados al cuadrado, nos queda la ecuación de una elipse. Si acá fueran 9 y 9 o 4 y 4, podríamos sacar como un denominador, pasar al otro lado y nos queda la ecuación de una circunferencia. En ese caso, podemos decir que es de revolución y que el elipsoide gira alrededor del eje Y, que es el eje, el que está negativo en este caso. Y nos quedaría como el túnel que vimos anteriormente. En este caso no. En este caso es una elipse. Y acá dice no hay circunferencia en las trazas, no hay revolución. Si acá medir la circunferencia, puede ser de revolución. Bien. Otra ejercitación acá dice, determina la superficie que resulta de la intersección del hiperboloide con un plano. También podemos trabajar y ejercitar eso. Fíjense, acá tenemos un hiperboloide, está centrado en el origen. Hemos dibujado nada más que la mitad, la parte positiva de los ejes, pero recuerden que continúan para el otro lado, para arriba y abajo, izquierda y derecha, los tres ejes. Tenemos un plano que él dice el plano I igual a 4.
El plano y igual a 4 quiere decir, es un plano que solamente corta el sistema en el punto y igual a 4. Para que solamente lo corte ahí, tiene que ser paralelo al plano ZX, porque si es paralelo no se tocan nunca. Entonces, tenemos un plano paralelo al ZX que pasa por y igual a 4. Vamos a ver qué pasa. La ecuación del hiperboloide es esta que tenemos aquí. ¿Qué pasa cuando y es igual a 4? ¿Por qué le pongo entonces 4, reemplazo la y por 4? ¿Por qué hago esto? Porque todos los puntos de este plano, no importa la coordenada que tengan en X, vamos a estar más acá, más allá, o en Z, según estemos más cerca o más lejos, pero en Y todos van a tener y igual a 4. Entonces, fíjense acá, reemplazamos y por 4. Con esto que me queda 4 al cuadrado sobre 4, 16 sobre 4 es igual a 4, con su signo negativo. Yo el menos 4 lo puedo pasar al otro lado. Es negativo, pasa a positivo. 1 más 4 me queda 5. Fíjense que me he quedado este tipo de ecuación. Para saber cuál es la cónica con la que estoy trabajando, acá siempre tiene que haber un 1. Tanto en las cónicas como en las cuádricas tenemos que tener 1. Para que me quede un 1, lo divido por 5, lo divido por sí mismo. 5 sobre 5, 1. Si dividí por 5 este miembro de la igualdad, tengo que dividir por 5 este otro. Entonces, a x cuadrado no solamente lo voy a dividir por 4, sino la divido por 4 por 5, por 20. Y al z cuadrado lo divido por 9 y por 5. 9 por 5, 45. Fíjense, aquí tengo una ecuación. Los dos términos son positivos. Están elevados al cuadrado las variables. Es una elipse. Si quiero saber cuánto vale A y cuánto vale B, lo que tengo que hacer es aplicar raíz cuadrada 20 y raíz cuadrada 45. Entonces, de esa manera obtengo el valor de A y el valor de B. Si quiero saber la superficie encerrada por esta elipse, la superficie de la porción de plano que encierra la elipse, digo A por B por pi. Pi por raíz de 20 por raíz de 45. Y me da 94,2477 metros cuadrados. Acá vamos a pasar. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Me avisan. Bueno. Determina la superficie que resulta de la intersección del hiperboloide con un plano de ecuación igual a z igual a 4. Alejandro, disculpa, ahí Noelia pregunta, ¿por qué por 5? ¿Por qué? ¿De dónde viene el 5 acá arriba? Mira, porque cuando yo le doy valor a y, porque acá me dicen que y, la variable y, igual a 4, que es la ecuación del plano que pasa por y igual a 4. Pongo 4 acá, reemplazo y por 4, que me lo está dando como dato. Entonces me queda 4 al cuadrado, es 16. Dividido 4, me queda 4. Menos 4 pasa al otro lado como más 4. Y 1 más 4 me queda 5. ¿Está claro ahora? Sí, ahí dice que sí, que quedó claro. Quedó claro. Bien, sí, hay que mirarlo con detenimiento, pero es sencillo, no es nada complicado. Y acá vamos a ver qué pasa con el hiperboloide con un plano de ecuación. Aquí tenemos y igual a 4 y aquí tenemos z igual a 4.
el plano va a pasar por z igual a 4. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Fíjense que acá reemplazamos la i por el 4, acá vamos a reemplazar la z por el 4. Entonces, 4 al cuadrado, 16, 16 sobre 9 me da un valor. Ese valor lo paso con signo negativo al otro miembro y le sumo 1. Y me va a quedar esto que tenemos aquí. Menos 0,77777. Periódico. Fíjense que del otro lado me ha quedado la ecuación con una fracción positiva, la primera, la que contiene la variable x, y una negativa. Entonces, esto se asemeja a una hipérbola, pero para que sea una hipérbola acá me tiene que dar 1. ¿Qué hago? Lo divido por sí mismo, por 0,777, y me da 1. Lo divido por menos 0,7777, con el signo negativo. Entonces acá me queda 1. Si dividí este miembro de la igualdad por este número, tengo que dividir este otro por el número. Entonces, acá en el denominador va a ser 4 por menos 0,777. O sea, a x cuadrado no solo la divido por 4, sino que también la divido por menos 0,777. Y lo mismo hago en esta otra fracción y me da, resolviendo y operando esos números, me queda esto que tenemos acá. O sea, menos 0,777 por 4 da menos 3,111. Fíjense que los dos son iguales. Puedo sacar como un denominador. O sea, x al cuadrado más y cuadrado sobre menos 3,111. Bueno, no, olvídense de lo que les dije porque me confundí. Lo dejamos acá, como está ahí, porque está negativo, aparte. 1 negativo. Este signo negativo puede ir ahí, pero también puede ir arriba, y lo más común que lo pongamos acá, en la línea de fracción. Uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Es la ecuación de una hipérbola. Entonces, en ese plano tenemos una hipérbola. No podemos encontrar acá la superficie que encierra la hipérbola porque, como les dijimos al comienzo, es infinita, tanto en un sentido como en otro, se va extendiendo, y si yo no determino a dónde ponerle fin, no le puedo calcular como en el caso anterior, que era una cónica cerrada, una elipse o una circunferencia. ¿Está claro hasta acá? Bien. Parece que sí. Agustina dice que sí. Bueno. Noelia, todo claro. Todo claro. Bueno. Fíjense, a ver cómo hacemos. Bueno. Vamos a usar este gráfico acá. Si ustedes tienen una hipérbola, acá la línea negra con la azul, estamos en un plano. Ustedes olvídense, estamos ahora en un plano, tenemos una hipérbola determinada acá por la línea negra y la línea azul. Bueno, si yo la hago girar a esa hipérbola alrededor del eje imaginario, un eje que apenas está marcadito acá con un azul más claro, vamos a obtener este tipo de figura, un hiperboloide de una hoja que gira alrededor del eje imaginario. Fíjense, se me fue, ¿qué pasaría si yo ahora tomo el eje real, el que está marcado con verde, creo ahí, si mal no veo, lo hago girar en función de ese eje? Me va a quedar una superficie acá arriba y otra acá abajo. Y es esto que está acá.
Acá pueden ver en el borde, acá está la hipérbola. Una hipérbola con las ramas bastante cerradas. Si yo la hiciera girar con el eje real, se me representan estas dos copas, o mantas, o capas. Forman dos superficies. Dependiendo del tipo de hipérbola que sean, serán más cerrados, serán como dos paraguas. Si yo hiciera girar sobre el eje, suponiendo este que está acá, el I, obtendríamos una superficie como las que vimos anteriormente. La misma hipérbola, una misma hipérbola, según cómo la hago girar, voy a obtener o de una hoja o de dos hojas. La característica que tiene el de dos hojas, fíjense, que corta a uno de los ejes en un punto y en otro punto. Tiene dos puntos. Es en la única parte que la superficie toca al sistema de ejes. Un mismo eje cortado en dos puntos. Al eje X y al eje Y ni los toca. Entonces, si no los toca, van negativos. Y esta sería la ecuación del hiperboloide de dos hojas. Fíjense, acá está la ecuación de la hipérbola, x cuadrado sobre a cuadrado positivo menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Cuando tenemos uno de dos hojas, aparece otro término más, y uno es positivo y dos negativos. ¿Cuál es el término positivo? El que tiene el eje que corta la superficie. ¿Cuáles son los negativos? Los que no tocan. En este caso X y Y. ¿Está claro hasta acá? Es muy parecida a la hipérbola con tres dimensiones, igual que el otro. Lo que cambia entre el hiperboloide de una hoja y el de dos hojas es que en el de dos hojas hay dos términos negativos y uno positivo. En el de una hoja hay dos positivos y uno solo negativo. Los que están negativos, ¿quién destapa una cerveza ahí? Los que están negativos son los términos que incluyen la variable cuyos ejes no son tocados por la superficie. Bueno, entonces, en el plano XY no pasa nada, no tenemos traza. Fíjense qué va a pasar en los otros planos. Si yo me alejase con planos paralelos al XY, van a aparecer acá trazas, marcas, que serán circunferencias o elipses. Si los denominadores tuvieran el mismo valor, serán circunferencias. Si fueran diferentes, serán elipses. En los planos, por ejemplo, YZ o XZ, que son planos que contienen al eje Z, las trazas, fíjense, acá voy a marcar uno con la punta de la flecha, es una hipérbola en este plano XZ. Y en el plano YZ, acá está marcada otra hipérbola. O sea, en los planos que contienen al eje positivo, en los dos planos, las trazas serán hipérbolas. En el plano que están los dos ejes negativos, no hay traza. Y en planos paralelos a ese, tanto hacia el lado positivo de Z en este caso como el negativo, van a empezar a aparecer trazas. Después que veamos que supera al valor C, al denominador, entonces ahí van a aparecer trazas. Si son iguales los otros dos, serán circunferencias, si no serán elipses. Fíjense acá. Estas trazas podemos tomar todas estas marcas que están dibujadas como si fueran
elipses o circunferencias puestas en perspectiva. Acá dice que si los dos tienen el mismo valor, va a ser una circunferencia. Y si fuera una circunferencia, podemos decir que es un hiperboloide de 2 hojas o 2 mantas de revolución, cuando dos denominadores son iguales. Acá lo que les decía recién, cuando y es igual a 0, la traza en el plano XZ es una hipérbola. La marca que dejé, fíjense, acá está dibujado una parte y la otra por atrás del plano, para que ustedes vean cuál es la marca que deja. Fíjense, acá, en el plano horizontal deja esta marca, en un plano que contiene a ZI deja esta otra, que coincide con el borde, y en el plano ZX no hay traza. Y acá, en el otro plano, una marca, otra marca, aquí está graficado medio hiperboloide. Aquí vemos un ejemplo de hiperboloide de 2 hojas. No necesariamente tienen que estar, no van a estar las dos hojas como en el gráfico, porque tienen que estar apoyadas sobre algo. Este es el Congreso en Brasilia, Plaza de los Tres Poderes, acá donde funciona el Congreso. Responden a curvas, a superficies que son hiperboloides de 2 hojas. Estas dos construcciones que vemos acá. Es uno de los ejemplos que encontramos en la construcción. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo no quedó claro? Bueno, veo un silencio. Hasta aquí tenemos lo que lleva el día de hoy. Nos queda un solo tema, que son los paraboloides, y con eso ya terminaría la materia, entiendo. Entonces, la próxima clase vamos a ver los paraboloides, vamos a ver ejemplos, vamos a ver la ecuación del paraboloide, y les sugiero, si entre entrega y entrega pueden ir haciendo la ejercitación, así podemos ir aclarando dudas que vayan surgiendo para no dejarlas todas tan cerca del parcial. Acuérdense, cuando hagan el cuestionario de superficies, van a ver que es muy corto, muy breve. Pero en el PDF de ejercicios resueltos tienen mucha variedad de ejercicios, más completo que en el cuestionario. El cuestionario lo hicimos muy básico. Pero háganlo lo antes que puedan, así aprovechan